Agustín Laje es su área de trabajo en la ciencia política. Es autor de 2 libros fundamentales a la edad que tiene. Uno es precisamente sobre el tema Los mitos setentistas, que es la política desarrollada por Kirchner, y el segundo, La farsa, que ya más que tocar el tema de los derechos humanos toca a la realidad actual del kirchnerismo. Tiene otros libros como Plumas Democráticas, y junto a Nicolás Márquez ha publicado el último libro que está acá, que es el de la farsa del kirchnerismo, que repito, es el de la época actual que él ha confrontado con la realidad. Buenas noches. No solo por cuestiones de protocolo, sino de educación. Muchas gracias, antes que nada, al Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias a Guillermo Lustó. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí para escuchar sobre estos temas tan importantes para nuestro país. Debo decir en primer lugar que encuentro, como un poco esto, yo soy un poco bajo, jugué al básquet 8 años, no sé cómo, pero bueno. ¿Cómo se dice? No, está bien. Quería decir en primer lugar que encuentro muy interesante el título que se le ha dado a esta conferencia, el uso del pasado. Y es que invita a abrir interrogantes sobre el objeto del uso del pasado, pues el uso del pasado secas nada nos dice sobre los propósitos y sobre los fines de esta instrumentalización de la historia. Es que efectivamente en la Argentina la historia se ha instrumentalizado, es decir, se ha hecho medio. Se ha hecho medio con fines de construcción de identidades políticas, se ha hecho medio con fines que tienen que ver con estafas multimillonarias, se ha hecho medio para postulados ideológicos extremistas. Y lo decisivo en este sentido, entonces, es preguntarse, creo yo, si en este camino en el cual la historia se instrumentaliza, se mancilla y se mutila, puede seguirse llamándose a sí mismo historia y no se convierte en todo caso en una historieta. Porque el registro y el conocimiento del pasado tiene una función social muy clara. Y esa es la función de ser una fuente de cohesión social, ser una fuente de experiencia orientadora para las sociedades respecto de su porvenir. En cambio, la historia hecha historieta se convierte en una fuente de división social, de confrontación social, y ya no se orienta hacia el futuro, ya no es una fuente de experiencia. Se convierte en un anclaje eterno en el pasado, en una suerte de túnel del tiempo, que en definitiva a quienes más nos perjudican son a los jóvenes que no vivimos presencialmente la historia y que sin embargo nos encontramos discutiendo asuntos que tienen que ver con nuestra historia de hace 4 décadas. Y es lógico que la historieta sea así, porque en definitiva la historieta lo que hace es instrumentalizar el pasado, trayéndolo al presente, ya no como una tragedia, sino como una farsa, para ponerlo en términos de Marx. El lugar común de que la historia corresponde exclusivamente al pasado, yo creo que tiene que ver con una mitificación. El hombre es un ser histórico, está atravesado por la historia y condicionado por ella. La historia es una colección de significados relativos a quiénes fuimos, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En este sentido es que la historia puede verse apenas como una cara de la política, pero la historia se transforma en historieta cuando una política sectorial la toma y la pone a su servicio, que es en definitiva lo que ha pasado con el kirchnerismo y con la década del 70. La historia sirve como herramienta en definitiva para organizar, para pensar y construir el desarrollo en vistas del futuro. Y la historieta, en cambio, sirve a la politiquería barata como herramienta para acomodar el pasado en virtud de las necesidades ideológicas del presente, invirtiendo en definitiva por completo, de cabo a rabo, la lógica que es intrínseca a la historia y a su función social. En Argentina, el uso del pasado, tal el título de la conferencia de hoy, ha sido el uso de la historieta configurada al compás del mito, es decir, configurada al compás de un relato épico, movilizador de fuerzas sociales, en donde los buenos pelean contra los malos en pos de un mundo más justo. Ese es el relato épico de los 70, el cual se ha sujetado y ha construido su identidad del kirchnerismo.
Bajo el uso del pasado, entonces, específicamente podemos encontrar tres propósitos, tres objetos, que es con lo que empecé esta breve disertación: uno político, uno ideológico y otro económico. Y si bien puede argumentarse que en verdad la distorsión de la década del 70 comienza ni bien terminada la guerra, es decir, el conflicto en términos bélicos entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones terroristas, porque hay que ser sinceros en esto: cuando las organizaciones terroristas entienden ya que es definitiva su derrota en el campo militar, es cuando cambian la estrategia y empiezan con la distorsión del pasado. Yo quisiera traer un poco más acá la cuestión y ponerle fecha en todo caso a la institucionalización de la distorsión de la historia. Y yo creo que esa institucionalización de la distorsión de la historia tiene unas fechas muy claras, y es el 26 de mayo del año 2003. ¿Por qué? Porque el día 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner asumía la presidencia de la Nación, Hugo Chávez viajó a la Argentina para la Asunción, y un rato antes de la ceremonia pasó por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y tuvo allí una reunión tanto con Eve de Bonafini como con Sergio Schockländer, que luego va a contar los pormenores de esa cita en su último libro, que se llama Sueños Postergados. Y lo que venía a anunciarle Hugo Chávez a Bonafini era nada menos que un comunicado, o léase una orden de Fidel Castro, que en palabras textuales de Schockländer, Chávez la expuso de esta forma: traigo un mensaje del comandante Fidel Castro que pide especialmente a las madres que le tengan paciencia a Néstor, que es un muchacho de buena madera. Lo que le estaba diciendo en definitiva Hugo Chávez a Eve de Bonafini era que Eve de Bonafini tenía que cambiar la política que había caracterizado históricamente a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, consistente en distanciarse del poder político al punto de llamar a sus adherentes siempre a no votar en elecciones, es decir, a estar en contra de todo tipo de gobierno que no fuera de tinte marxista. Esto entusiasmó muchísimo a Eve de Bonafini porque venía del dictador Fidel Castro, a quien ella admira y a quien ella se ha amparado bajo sus órdenes desde la década del 80 a esta parte. Sergio Schockländer ese mismo día, el 25 de mayo, ya empezó a organizar una cita con Néstor Kirchner, que se concretó al día siguiente, esta fecha de inicio de la institucionalización de la distorsión de la historia que puse hace un rato, el 26 de mayo del 2003. Yo creo que aquí se da una alianza. Es una alianza que pone sobre la mesa Sergio Schockländer y la cual ya sabíamos todos, aunque no teníamos fecha, ahora ya la tenemos. Y cuando hablamos de una alianza tenemos que hablar entonces de un pacto en el cual una parte le da algo a la otra parte que necesita y viceversa. Entonces, ¿qué se han dado? ¿Qué se han dado los unos a los otros? ¿Qué se ha dado la política del kirchnerismo, las organizaciones de izquierda que se hacen llamar de derechos humanos y viceversa? En concreto, tenemos que recordar que Kirchner, cuando asume, le fue sumamente necesario tener y construir un discurso de legitimación. Néstor Kirchner sube con el 22% de los votos. Es el primer presidente de toda la historia argentina que sube a la presidencia, que asume como presidente con menos de un 25% de los votos. Y no solamente eso, sino que a nivel simbólico, la sociedad no tenía muy en claro quién es este personaje que venía del sur, y que en todo caso se lo conocía más bien por ser el elegido por el dedo de Duhalde. Néstor Kirchner necesitaba imperiosamente un discurso épico, y en ese sentido fue todo un animal político en el buen sentido del término. Néstor Kirchner se dio cuenta que en el espacio público informal, diría Habermas, ya había una serie de demandas efectuadas por grupos minúsculos pero sumamente escandalosos que estaban pujando desde hacía tiempo para reabrir las heridas del pasado. Y Kirchner no dudó ni un segundo en tomar ese discurso como propio. No dudó un segundo no solamente en contradecir de cabo a rabo la verdad histórica, sino incluso contradecir de cabo a rabo su propia biografía personal. Y es allí cuando el kirchnerismo,
o Néstor Kirchner y Cristina Kirchner empiezan a hablar en términos de este matrimonio que fue perseguido durante los 70, que se exilió en el sur, que estuvieron presos por pensar distinto y que tuvieron un compromiso con la guerrilla, etc. En definitiva, el kirchnerismo tenía que mamar de toda la épica que la militancia de los derechos humanos traía consigo por estar vinculada justamente a la década más violenta del siglo XX. Y no importaba las dificultades para construir esta caricatura del Néstor revolucionario. Eso era fácil, el marketing político da para todo. Adicionalmente, y no me quiero saltar este tema, es que Néstor Kirchner encontró también algo decisivo para la constitución de la lógica política del populismo, que es la construcción de un enemigo. Si ustedes se fijan, todas las batallas que ha dado el kirchnerismo desde el 2003 hasta esta parte ha estado atravesado por esta mitificación de la historia. Cuando se ha atacado el campo eran los golpistas, cuando se ha atacado a la prensa era por los vínculos de Manito con la dictadura y Robles, etc. Bueno, ustedes saben sobre eso, no me voy a meter sobre el tema. Pero ha sido un discurso que le ha venido muy bien políticamente. ¿Y qué obtuvieron a cambio las organizaciones de los derechos humanos? Bueno, obtuvieron la apertura del Estado a sus demandas. Como dato de color, un par de meses más tarde de esta reunión del 26 de mayo de 2003, la Asociación Madres de Plaza de Mayo recibe un cheque de 1 millón de pesos emitido por el Tesoro de la Nación como fondo no reintegrable para cubrir sus deudas. Así pues, vemos que el uso del pasado tiene diversos objetos políticos, ideológicos, económicos. Lo cierto, y quiero meterme rápidamente con este tema porque es importante, es algo que hemos plasmado con Márquez en nuestro último libro, es que los Kirchner nunca se preocuparon por la cuestión de los 70 ni por la lucha de los derechos humanos. Y hay una serie de reportajes que hemos recogido en las páginas de este libro que quisiera leer rápidamente. Sé que leer puede ser un poco tedioso, pero es importante porque son cosas que importan. Ustedes fíjense lo que nos dice Milagro Pierini. Es dirigente santacruceña del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Ella dice, acá los Kirchner nunca participaron. Es más, siempre nos ignoraron. Cuando en esa época nosotros trajimos dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. A nivel oficial nunca tuvimos el menor apoyo. Ana Redonda, de la Comisión de Derechos Humanos de Río Gallegos, dice: Kirchner nunca defendió las libertades, ni siquiera nos daba alguna escuela para los actos del 24 de marzo. A mí se me cayeron las lágrimas al ver en el acto que hizo Kirchner en la ESMA, está hablando del 2004, a tantos amigos que estaban allí cantando sin saber quién era él. Se puso una máscara, no lo podíamos creer cuando lo escuchábamos hablar de derechos humanos como presidente. Es decir, una cosa fue el Néstor Kirchner de la Patagonia y otra cosa fue el Néstor Kirchner de la Nación, ¿no? Fíjense lo que dice Miguel del Pla, de la Comisión de Derechos Humanos, también del Sur. Dice, jamás ellos, Néstor y Cristina, se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo, nunca estuvieron presentes en ninguna acción, ni declarativamente ni prácticamente. Yo recibí personalmente a Eve de Bonafini en aquella época y Eve de Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, ni siendo intendente ni siendo gobernador. Es el campeón de la hipocresía en el mundo. Es evidente que este hombre está utilizando el tema de los derechos humanos como un factor de distracción. Ustedes fíjense qué hondo que ha calado todo este tema de los 70, que la principal organización juvenil en la Argentina lleva el nombre de la Cámpora, precisamente en honor a Héctor Cámpora, un fugaz presidente que duró tan solo 49 días en el poder y que estuvo aliado a los montoneros, y que la Cámpora, los jóvenes que integran la Cámpora, que en verdad parece más ancianos, jóvenes que hablan como ancianos, porque hablan con una prosa, digamos, que tiene que ver más con los 70 que con el siglo XXI, ellos encuentran en el kirchnerismo una suerte de continuidad ideológica de ese gobierno. Hoy la Cámpora yo creo que es el arquetipo de la farsa kirchnerista.
Ellos dicen ser la continuidad de Montoneros, esto lo ha hecho Otavis, un dirigente de la Cámpora, pero la verdad es que son una suerte de yuppies que están más preocupados por cuánta plata hacen desde el Estado que por destruir al Estado, cuáles eran en verdad los objetivos de la guerrilla terrorista. Ahora, si el kirchnerismo encontró entonces en el uso del pasado la construcción de una ficcional identidad política, los grupos de izquierda de derechos humanos encontraron en el uso del pasado un objeto ideológico. Lograr instalar en la sociedad una versión distorsionada de la historia en términos de ángeles y demonios, que tendría su correlato en definitiva en la reapertura de los juicios, de los cuales ya se ha referido Mariano, y que hoy hay más de 1.500 militares presos y no hay ni un solo terrorista imputado siquiera. La historia, como vemos, es fuente de justicia, y la historieta, como vemos, es fuente de venganza. Y en tercer lugar, hay otro grupo de personas que vieron en el uso del pasado una forma de vida, ¿no? Encontraron que los años 70 pagan muy bien. Encontraron, y yo creo, que el ejemplo más claro que yo puedo dar en este momento sobre eso es el resonante caso de corrupción del proyecto Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que ha desviado fondos por 280 millones de pesos. Estamos hablando casi de 30 millones de dólares, algo así. Era más porque el dólar valía menos. Okay. Tenía que hacer un promedio de los dólares. No, 90 millones de dólares. Claro. 40 millones de dólares. 90 millones de dólares. No se sabe dónde están y no hay una sola persona presa. Todo esto bajo el amparo del relato de los derechos humanos, y actualmente se está discutiendo sobre estatizar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, esa misma desde donde Eve de Bonafini festejó el atentado contra las Torres Gemelas, y donde los profesores presentaron un seminario para explicar cómo ese atentado podía explicarse en función de la lucha de clases. Quiero aclarar que la estatización de esta universidad nos va a salir 200 millones de pesos más, ¿no? Hay gente que ha visto que paga bien los 70. ¿En qué consiste entonces, para cerrar, para hacerlo rápido, en qué consiste entonces esta distorsión del pasado, de los 70? Yo diría que más o menos el relato en un párrafo dice algo así. Se ha dicho que en Argentina hubo una lucha entre jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor contra las Fuerzas Armadas, que un 24 de marzo de 1976 enloquecieron de repente y dieron un golpe de Estado que puso en marcha un plan genocida que produjo 30.000 desaparecidos. Y también se nos ha dicho que, como parte de la reacción a eso, estos jóvenes idealistas lucharon contra la dictadura para devolvernos la democracia. Ese es el relato que se ha impuesto. Yo quiero tirar abajo ese relato, que para eso escribí cuando era muy chico, cuando esto me lo han dicho a mí en el secundario. Saqué este libro en respuesta justamente a ese relato, y yo diría que ese relato es la historieta de la cual estoy hablando desde el inicio de esta charla, ¿no? La historia es otra. En los 70 lo que verdaderamente hubo es una guerra revolucionaria, lo que hoy en términos de la doctrina militar contemporánea se llama guerra asimétrica, entre organizaciones terroristas que fueron dirigidas, entrenadas, apañadas desde Cuba contra el Estado argentino, que reaccionó con su aparato militar. En esa guerra las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 la cantidad de 21.644 atentados terroristas. Lo repito, 21.644 atentados en 10 años. Y hay un dato que es clave: el 52% de las víctimas, conforme a los datos de la causa 13, corresponden al periodo que va del 25 de mayo de 1973 al 23 de marzo de 1976. Es decir, corresponde la mayoría de las víctimas de la guerrilla a un periodo democrático. Con lo cual, la guerrilla no combatió contra una dictadura para devolvernos la democracia, sino que combatió contra la democracia para instaurar su propia dictadura de signo castrista. ¿Y cuál era en concreto ese mundo mejor por el cual peleaban? Bueno, yo acá, para no decirlo yo, le voy a dar la palabra a Jorge Massetti, un dirigente del ERP, que ha escrito un libro
autocríticos, muy buenos, se llama El furor y el delirio, y hay un párrafo que la verdad que lo tengo que leer porque me parece espectacular y sintetiza este mundo mejor que pensaba para la Argentina en la guerrilla. Jorge Massetti, hijo de Ricardo Massetti, dice lo siguiente: nos escudábamos en la meta de la búsqueda de hacer el bien a la humanidad, meta que era una falacia. Éramos la avanzada de la revolución cubana, los niños mimados de Fidel Castro y Manuel Piñeiro, que no fuimos elegidos ni por nuestra inserción en las masas ni por nuestro espíritu de sacrificio cotidiano. Éramos elegidos por no pertenecer a nada, sin religión ni bandera, con una capacidad de aventura muy desarrollada y con un grado de cinismo no menos importante. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra de América Latina, donde, primero, hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Y soy consciente de que yo hubiera actuado de esa forma. Esto lo dice un líder del ARP. Las Fuerzas Armadas en esta guerra no produjeron 30.000 desaparecidos, sino, según la CONADEP, 8.961. Un número que después se depuró en el nuevo Nunca Más que sacó el kirchnerismo en el 2006, creo que fue, o en el 2005, que contabiliza 7.089 desaparecidos. Con esto no pretendo justificar no se puede defender la desaparición de personas bajo ningún punto de vista. Lo único que yo quiero poner de manifiesto es el uso del pasado que lleva a este extremo de crear un número artificioso cuando en verdad cada número no es un simple dígito, sino que es una persona de carne y hueso en la que está atrás. Es la politiquería barata de la cual hablaba hace un rato. Pero hay un dato que me parece crucial y fundamental para terminar de desarmar la mitología sobre los 70. Y es que dentro de ese guarismo de desaparecidos, 900 corresponden al periodo que va entre 1975 y el 23 de marzo de 1976. ¿Qué nos revela esto? Que el plan de desaparición de guerrilleros fue obra de la clase política anterior al proceso de reorganización nacional. Si no, nadie puede explicar por qué hay 900 desaparecidos que corresponden a un periodo de democracia. Y la clase política jamás se responsabilizó por esto. No hay un solo preso de la clase política y hay 1.500 militares que están presos por asuntos relativos a los 70. Yo quiero cerrar con una frase que me gustó mucho cuando era muy chico y, soy un poco chico, pero cuando era más chico y estaba investigando todos estos temas, es de John Kennedy. Él dice: la verdad no tiene a veces como enemiga a la mentira, sino al mito, persistente y persuasivo. De este modo, algunos encuentran cómodas las opiniones confeccionadas y evitan la incomodidad de reflexionar. Nuevamente, gracias al Instituto y a todos ustedes por haber hecho de este un espacio para la reflexión. Gracias.